El libro que vamos a reseñar esta tarde es Páginas de Memorias de Abdón Cifuentes, un abogado, profesor, político, diputado, ministro del siglo XIX, que ya prácticamente olvidado por la historia, como dice Rafael Gumucio en el prólogo de este libro que él mismo antologa y que diseña en cuanto a su presentación. Es hoy día solamente una estatua, ¿no?, en algún punto del centro de Santiago. Entonces Rafael Gumucio dice, bueno, si hoy día están todos botando estatuas, por lo menos sepamos quiénes eran los personajes que dieron vida alguna vez a lo que hoy son estas estatuas. Abdón Cifuentes, entonces, Páginas de Memoria, de Editorial Nacional Fe de Ratas, una muy buena y cuidada edición de 362 páginas, nos presenta la biografía, la autobiografía en realidad, las memorias de este prohombre del siglo XIX. ¿Y qué tienen de especial estas memorias? Lo que tienen de especial es que están redactadas en un apasionante cúmulo de anécdotas, situaciones, chismorreos políticos, cagüines, pelambres de todo tipo, que jalonaron la historia del siglo XIX en Chile desde mediados del siglo, o sea, desde 1870 en adelante, 1860, que es cuando él empieza su carrera política, y hasta poco después de la revolución del año 91 de Balmaceda. Entonces se trata de la intrahistoria, una antihistoria de Chile, como comenta Rafael Gumucio en el prólogo de este libro, porque vemos desfilar por él las páginas de este libro a todos los personajes que nos habían inculcado en el colegio o que nosotros después leímos, ¿no?, que eran, entre comillas, los buenos como los malos, porque Abdón Cifuentes pertenecía al Partido Conservador, un partido de raigambre tradicional ligado a la Iglesia Católica y que se oponía tenazmente a algunos de los cambios que se estaban promoviendo en ese momento en Chile. Se opuso tenazmente a la ley de matrimonio civil, a la ley de registro civil, a la ley de cementerios laicos, las llamadas leyes laicas dictadas a fines de 1870 hasta prácticamente la época de Balmaceda, 1890. Entonces, los malos en este libro pasan a ser los que consideramos los buenos, es decir, los que pugnaban por que Chile fuera un país progresista y laico, separando Estado de Iglesia, que para Abdón Cifuentes en realidad se trataba de retroceder en la historia y de descristianizar este país. ¿Tenía razón? ¿No tenía razón? Bueno, para saberlo conviene releer estas páginas de memoria que nos van mostrando entonces otra perspectiva, ¿no?, donde los liberales, en realidad, como él dice, son más bien liberticidas y donde los presidentes de la época amañaban las elecciones a su gusto, robando los votos de las urnas, contratando matones para perseguir a los opositores que podían ser mayoría en alguna mesa, utilizando, como era el gobierno generalmente, a la propia policía para esto, haciendo que votaran varias veces y en distintas mesas agentes vestidos de civil que no podían votar porque la policía y el ejército no podían votar por ley, pero lo hacían disfrazados, como cuenta Abdón Cifuentes. Entonces los conservadores, al contrario, pasaban a ser adalides de la libertad, porque él y otros como él propugnaban que el Estado no interfiriera en las elecciones, que éstas fueran libres y que además, que fue un caballito de batalla de toda la vida de Abdón Cifuentes, tuviéramos en el país libertad de enseñanza, esto es, que los colegios privados no tuvieran que dar entonces, como dieron hasta bastante entrado el siglo XIX, exámenes de admisibilidad al final del año de los cursos ante el Instituto Nacional. También propugnó que hubiera una nueva universidad en Chile, que fue la Universidad Católica, como él era un hombre católico y devoto, y que ésta tuviera entonces valores cristianos que oponer a lo que él consideraba una formación laicista, atea, impía y volteriana que daba entonces la Universidad de Chile. Entonces podemos descubrir
a través de este libro y de estas páginas, que los liberales tal vez no eran tan liberales, que los conservadores tal vez no eran tan conservadores, y podemos darnos cuenta incluso de que discusiones de la época como la existencia de municipalidades con presupuesto autónomo, hasta el día de hoy siguen siendo materia de discusión, como ocurrió, como sabemos, recientemente con el fallido proyecto de la nueva Constitución, donde justamente se planteaba este tema que ya entonces, a fines del siglo XIX, causó mucho debate, muchas polémicas en el Congreso y que tampoco se llevó a cabo. Bueno, recomiendo entonces en esta ocasión páginas de memoria de Abdón Cifuentes, selección y recopilación del periodista Rafael Gumucio, que realmente es un texto imperdible para todo amante de la historia de Chile y sobre todo de quienes gustan conocer quiénes fueron los forjadores de la patria y que a través de sus obras, de sus actos, conformaron lo que hoy conocemos como Chile. Soy Álvaro Mera para Cita de Libros.